Gloria a Dios, pueden sentarse, hermanos. La última vez que estuvimos hablando de este tema, creo que hicimos una pregunta y la dejamos sobre la mesa. ¿Cómo puede el creyente vivir como un creyente espiritual maduro? Creo que esa fue la pregunta, si no me equivoco, ¿verdad que sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Es natural que el humano viva como humano, pues no somos animales. Pero para el creyente no debe ser normal vivir como humano no redimido, pues el humano no redimido vive conforme a sus sentidos naturales. El humano redimido debe vivir conforme a la fe y sus expresiones. ¿Cómo vivir conforme a la fe y sus expresiones? Gloria a Dios. ¿Cómo vivir conforme a la fe y sus expresiones? Lo natural y lo carnal están entrelazados. La Biblia enseña sobre esos dos conceptos, sobre esa dimensión del ser humano y lo presenta con esas dos expresiones: el hombre natural, el hombre carnal. El hombre natural es ese ser humano que vive su vida natural sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de la fe, sin la capacidad de expresar fe por causa de su necesidad de una relación con el Señor. El hombre carnal es el que hace caso omiso a los principios espirituales y vive de acuerdo a los sentidos naturales y a los apetitos de su naturaleza humana caída, mientras profesa ser creyente o creyente espiritual. Entonces hay dos personas ahí que menciona la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, pues hay que discernirlas espiritualmente. Es el hombre que no conoce al Señor, o sea, el ser humano, hombre o mujer, el ser humano que no conoce al Señor. No tiene una relación con el Señor Jesucristo. Su espíritu todavía no ha sido hecho libre del cautiverio de su alma, de la voluntad de su alma, y vive la vida natural sin conocimiento de Dios. El hombre carnal es aquella persona que ha profesado a Cristo como Salvador, pero en su vivencia diaria, en su vivencia y expresión de su vida natural como ser humano aquí en la tierra, que debe ser vivida como creyente, él la vive de acuerdo a los apetitos de la carne. Cuando estamos hablando de los apetitos de la carne, estamos hablando de la naturaleza humana caída dentro del ser humano. Esa naturaleza caída todavía está con nosotros. No ha sido eliminada, está con nosotros. Y está con nosotros 24 horas al día. No importa dónde usted vaya, no importa quién usted proclame o profese ser, esa naturaleza está con nosotros como creyentes. Eso nos enseña el apóstol San Pablo a nosotros en las Escrituras. El creyente, su expresión natural, no va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para nosotros percibir a Dios, conocer a Dios, discernir al Espíritu de Dios, obedecer a Dios, es necesario que nuestro espíritu sea hecho libre. Y nuestro espíritu no es hecho libre porque nuestro espíritu congenia con el pecado. Nuestro espíritu necesita ser libre porque la voluntad del ser humano se encuentra en el alma
y el alma se ha apoderado de la vida que está en el espíritu. Y el ser humano entonces vive la vida natural, en los apetitos, en los instintos de esa naturaleza humana caída, y que en el creyente está en un proceso de regeneración, pero sigue siendo caída. Quiere decir que el creyente en su expresión natural, ahora estoy hablando del creyente, en su expresión natural no va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en su expresión carnal va a ser un obstáculo a la obra de Dios. Entonces, como quiera hay problema. Si vivimos como creyentes en esas dos dimensiones, como quiera vamos a tener problemas. Aunque el creyente, su espíritu ha sido hecho libre, aunque en el creyente el espíritu de ese ser humano ha sido hecho morada del Espíritu de Dios, con todo y con eso, si ese creyente decide vivir en su naturaleza carnal o de acuerdo a los apetitos de su naturaleza humana caída, va a ser un obstáculo a la obra de Dios en su vida. Entonces eso nos deja a nosotros como un dilema. ¿Cómo llegar a ser o cómo lograr vivir como un creyente espiritual? Los conceptos prácticos doctrinales, madurez y espiritual. Usted lee la Biblia, especialmente a Pablo. Usted oye esos dos conceptos doctrinales prácticos, madurez y espiritual. Están entrelazados esos dos conceptos. Igual que los otros dos conceptos, natural y carnal, están entrelazados. Conceptos madurez y espiritual están entrelazados. Están relacionados íntimamente. Gloria a Dios, aleluya. Y hay que descubrir en la Sagrada Escritura qué es lo que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros, para que nosotros podamos señalar, estudiando las Sagradas Escrituras, y decir, esto es lo que yo necesito hacer. Porque la Biblia es el libro de Dios para nosotros. La Biblia es la mente del Señor Jesucristo para nosotros. Si nosotros queremos saber cómo piensa el Señor Jesucristo, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Si queremos saber qué desea el Señor para nosotros, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. No podemos ir a otra fuente, tiene que ser en las Sagradas Escrituras. Ahí vamos a encontrar lo que nosotros necesitamos para aprender a vivir como un creyente espiritual. Quiero que vaya conmigo un momentito a 1 Corintios capítulo 3 para que veamos qué es lo que dice el apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. 1 Corintios 3. Ese pasaje de la Escritura, con ese pasaje de la Escritura contestamos la pregunta que hicimos la última vez que estuvimos reunidos. ¿Puede o está la dimensión carnal o natural en un creyente? Aunque en la dimensión natural un ser humano no puede entender las cosas de Dios, preguntamos, ¿esa dimensión se encuentra en un creyente? Y contestamos que sí, porque somos naturales, nosotros somos seres humanos. Toda esa dimensión está en nosotros. No ha sido quitada, todavía no hemos sido transformados, no somos ángeles, somos seres humanos. Quiere decir que la naturaleza natural está con nosotros. Y también se encuentra la naturaleza carnal en nosotros.
No hay ningún problema que esas dos naturalezas estén en nosotros porque todavía estamos aquí en la tierra. Ese no es el problema. El problema existe en sí. Nosotros como creyentes vamos a vivir en esas dos naturalezas. O en la naturaleza espiritual. ¿En cuáles de las dos naturalezas vamos a vivir? ¿La natural carnal o en la espiritual madura? ¿Cómo vamos a vivir la vida natural? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pablo le está hablando a los hermanos y le dice: yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Le dice a una iglesia donde había muchos ministerios, donde había muchos recursos. Una iglesia grande, poderosa, mas sin embargo Pablo les escribe a ellos y le dice: yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiere decir, cuando estamos hablando de un niño, estamos hablando de una persona inmadura. Quiere decir que Pablo usa el término de carnal para referirse a una persona inmadura. Por el contrario, hablar de una persona espiritual y una persona madura es casi sinónimo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, el apóstol no podía darle vianda, la verdura, los que son del campo comen verdura. Es para personas adultas, maduras, que no puede darle mucha verdura fuerte como el plátano y el ñame y la pana a niños, a bebitos, sin procesar esa verdura porque le va a hacer daño. Tiene que procesarse. Entonces Pablo dice: yo no puedo darle a ustedes vianda, sino que tuve que darle leche, porque no sois capaces de procesar la vianda. Porque aún sois carnales. Los carnales no pueden procesar la vianda porque son inmaduros. Aleluya. Hermanos, ya mismo vamos a aclarar esto. Quédense conmigo. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y cómo van a hablar? ¿Cómo que van a andar si no? Andáis como seres humanos. ¿Y cómo van a andar si no seres humanos? Es que Pablo está hablando de andáis como seres humanos no redimidos, como seres humanos naturales. De eso es lo que está hablando el apóstol San Pablo. Y él mismo sabe que en la naturaleza humana existe, la naturaleza humana del creyente, existe la capacidad de ser carnal y la capacidad de ser natural. En el creyente, él mismo se pone como ejemplo. Él dice en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y expresa las dos diferentes naturalezas y la guerra que existe en el creyente. Entonces, la pregunta todavía está sobre la mesa. Siendo creyentes, ¿cómo nosotros podemos vivir como creyentes espirituales? La Biblia nos muestra a nosotros que podemos ser naturales, que podemos ser carnales, pero la Biblia también nos muestra que podemos ser espirituales. Y aunque la Biblia menciona de las dos naturalezas en nosotros y la lucha que nosotros tenemos, también la Biblia, que es la mente del Señor y las instrucciones que nosotros tenemos para poder vivir y agradar a Dios, nos dice que nosotros debemos vivir como espirituales y no como carnales. La pregunta se añade a esa primera pregunta.
a la pregunta de si puede el creyente ser espiritual o no. ¿Dónde ir para encontrar los recursos que necesitamos para saber vivir como un creyente espiritual? Yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Y voy a ir rápido por este pasaje de la Escritura para poder hoy llegar a la conclusión. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, note que el escritor de los Hebreos dice, en los días de su carne, él no está hablando de que Cristo era carnal, está hablando que en los días de su naturaleza humana aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros debemos mirar el ejemplo en Cristo Jesús. Si Él vivió estando en la naturaleza humana aquí, vivió con temor reverente, ¿podemos nosotros también vivir con temor reverente? Siendo Él el Hijo de Dios Todopoderoso, Él se sujetó al proceso de expresar reverencia al Dios Todopoderoso y temor, no miedo, temor, o sea, el reconocimiento de que Dios está ahí, saber de que Dios está ahí. Cristo vivió de esa forma aquí en la tierra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Siendo hijo, él tuvo que aprender. Él tuvo que escuchar. Él tuvo que prestar atención. Aleluya. Él tuvo que conformarse al comando, a la autoridad. Siendo hijo, aprendió la obediencia. Entonces, hermano querido, cuando nosotros nos preguntamos si Cristo tuvo que aprender la obediencia, ¿tengo yo que aprender la obediencia? Aleluya. Y por haber vivido con temor reverente, aprendido la obediencia, dice el escritor de los Hebreos, versículo 10, que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, o sea, tardos para ir, o sea, no quieren prestar atención. Eso es lo que significa tardos para ir, no quieren prestar atención. Porque habiendo de ser ya maestros, como la iglesia de los Corintios, pudiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lo mismo, el escritor de los Hebreos le dice a los Hebreos lo mismo que Pablo le dice a los gentiles de Corintio. Pero el escritor de los Hebreos, que yo creo que fue Pablo, pero eso es otra cosa, le dice a los Hebreos en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué un niño es considerado inmaduro? Es inexperto. Porque es niño. Es inmaduro, no conoce. Usted no puede pedirle a un niño que le haga a usted un trabajo que solamente un adulto puede hacer. No puede, porque es inexperto, es inmaduro. Pues Pablo le dice, el escritor de los Hebreos le dice a los hebreos, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Por eso, aunque allí había muchos ministerios en Corintio, habían diferentes tipos de ministerios, apóstoles, maestros, profetas, líderes, y había muchas riquezas y había muchos recursos, eran inexpertos, eran niños, eran inmaduros. ¿Por qué eran inmaduros? Porque eran inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué
la palabra de justicia. ¿Qué dice Pablo a los de Corintios? Habiendo entre vosotros celos y pleitos, ¿no son ustedes inmaduros? ¿Por qué él menciona aquellas cosas que él mencionó, expresiones de la naturaleza humana caída, como inexperto? Porque la palabra de justicia son los principios espirituales que nos muestran las Sagradas Escrituras para que nosotros lo vivamos. Esa es la palabra de justicia. Y el que no vive conforme a la palabra de justicia es inexperto, es niño. El alimento sólido, dice el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué es madurez? Como cuando algo está listo, completado, en su punto. Cuando el creyente llega a un punto, entonces puede entender la palabra de justicia, y no solamente entenderla, sino recibirla, asimilarla, acatarla, practicarla. Y se convierte entonces en un cristiano creyente espiritual. Mientras tanto será un cristiano inmaduro, carnal. Quédese conmigo en el 14, porque él dice algo más, que nos aclara a nosotros, nos dice cómo nosotros podemos lograr. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se llega a ese punto de madurez? Él dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, hermano. El apóstol San Pablo dice que nosotros, que el justo vive por fe. O sea, Pablo hace eco, porque eso es una enseñanza aún del Antiguo Testamento. ¿Y qué hablando de eso? El justo vivirá por fe. Ok. Si el justo vive por fe, y cuando nosotros estudiamos la fe, entendemos que fe es confianza y dependencia total en la persona del Señor Jesucristo, en su obra y en su palabra. Confianza y dependencia. Vivir por los sentidos naturales no es vivir por fe. Pablo dice que porque no andamos por vista, o sea, no andamos por los sentidos. La vida natural del creyente no puede ser vivida por lo que le dictan los sentidos naturales. Tiene que ser vivida por fe. Pero entonces el escritor de los Hebreos dice acá que cuando nosotros tomamos los sentidos y los ejercitamos en el discernimiento del bien y del mal, eso nos ayuda, aleluya, a asimilar la palabra de justicia y a llegar a la madurez. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, hermanos? Pablo mencionó ya celos, contiendas y pleitos. Pero ¿de dónde que vienen esas cosas? ¿No son los celos una expresión de las emociones? ¿No son las contiendas expresiones de los sentimientos? ¿No son los pleitos una expresión de algún sentir de nuestras emociones? Entonces el escritor de los Hebreos dice, si ustedes toman esos sentidos, o sea, como son las emociones, y toman las emociones y sujetan las emociones y los ejercita para que aprendan a discernir el bien del mal, vas a llegar a ser maduro. Hermano, a todos nos pasa esto. Usted de repente está en un lugar o algo, o está manejando, por ejemplo, y de repente alguien le cortó al frente. Y usted le da el deseo de sacar la mano fuera y darle una señal. ¿Verdad que sí? Esa es la primera
insinuación. La primera insinuación. El primer deseo que usted siente es ese. Eso es natural, a todo el mundo le pasa. Cuando alguien le habla a usted incorrectamente, yo creo que el máster vale. Cuando usted le habla, cuando alguien le habla a usted incorrectamente, ¿cuál es el primer deseo que usted siente? Devolverle para atrás como el están hablando. Eso es lo primero que usted siente. Alabado el Señor. ¿Verdad que sí? Ese es el primer deseo que usted tiene. Y si usted se deja llevar por lo que le está dictando esa naturaleza humana en usted, esos sentidos en usted, por lo que usted acaba de oír, usted responde como le está dictando la naturaleza humana que hay en usted, que usted obre, entonces usted va a obrar incorrectamente, va a obrar en la carne, porque está obrando de acuerdo a como ese instinto en usted le está dictando que obre. Y eso es un ejemplo, pero eso sucede así, hermanos queridos, en todas las dimensiones y relaciones nuestras como humanos. Le sucede a usted en la calle manejando, le sucede a usted en la casa, le sucede a usted en el trabajo, le sucede a usted en el mall. Una vez yo estaba contactando y la nena mía del medio estaba conmigo y fui a un restaurante y pedí una orden. Y el que me estaba atendiendo me dice, ¿pero quieres esto? Y yo dice, no quiero, solamente esto que yo pedí. Sí, pero esto está acá, esto también, no, solamente lo que pedí. Pero esto está, y ya cuando dio la tercera vez, se me prendió a mí, hermano querido. Pero la que está al lado mío, que es de la misma cepa, ella no se aguantó. Dice, no te está diciendo que eso no es lo que quiere. Alabado sea el Señor. Fue mejor que ella contestara que yo contestara. Eso le pasa a un hermano donde quiera como esté. Bueno, y nos pasa a todos. Pero la Biblia nos da a nosotros la fórmula. Nos da la fórmula. El escritor de los Hebreos nos dice a nosotros: el alimento sólido es para los maduros, para los que han alcanzado madurez, para los espirituales. ¿Y cómo ellos han llegado a ser espirituales y maduros? Bueno, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ejercicio, hermano querido, usted ejercitarse es entrenarse. Es como cuando uno que hace deporte se entrena. Ayer estaba mirando de unos deportes de defensa personal y eran unas competencias y el que ganó le decía ¿cuántas horas al día tú entrenas? Y dice de 8 a 10 horas diarias. Eso le sirvió para ganar una competencia donde tiene otros candidatos que son bien competentes, pero él ganó. Parece que se para más horas para el ejercicio, para entrenarse. Pero traspasemos eso, hermano, la vida espiritual, porque Pablo usa precisamente el asunto del ejercicio. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad, aleluya, que es un ejercicio espiritual y que se ejercita con los sentidos, los mismos sentidos que hay que ejercitar para alejarnos del celo y los pleitos y las contiendas. También hay que ejercitarlo para la piedad. Pero no viene automáticamente, no viene por arte de magia, no viene con mover los dedos, no viene con reclamarlo y proclamarlo y ya llegó. No, viene con el ejercicio. De la misma forma que viene para sostener su cuerpo, así como el mío, tiene que ejercitarse. Si no se ejercita, no va a poder lograrlo, hermano.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero estamos hablando del ejercicio espiritual. Ejercicio espiritual. La única forma que uno puede alcanzar la madurez es ejercitando los sentidos. Yo sujeto mis emociones, los sentidos de mi alma, de la naturaleza humana caída, mis emociones, mi mente y mi voluntad. Y en cada uno de esos sentidos naturales tengo instintos y otros subsentidos, como en la mente. La razón, la memoria, la imaginación, etcétera, etcétera. En las emociones igual y en la voluntad también. Algunos llaman instintos. Cuando yo soy consciente, hermano, de esas realidades en mi vida, y yo sujeto esos sentidos y esos instintos a lo que me dicta la Sagrada Escritura, no a lo que me dicta la realidad que me acaba de rodear o a la realidad con la cual me acabo de confrontar, sino a la realidad que me dicta la palabra de justicia, o la palabra de justicia, o la justicia del reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, o los principios espirituales del reino de los cielos. Es la misma cosa, queridos hermanos. Cuando yo sujeto mis sentidos y mis instintos a lo que me dicta la palabra de justicia, la Sagrada Escritura, me estoy ejercitando en el discernir el bien y el mal. Porque hasta que yo no haga eso, hasta que yo no me use la palabra, hermanos queridos, y comience a comer la palabra, comience a comer el libro, y comience a alimentarme con la verdura fuerte, aleluya, con el mangú, con el ñame, con el plátano, aleluya, comience a comer fuerte diariamente, y a asimilarlo, aceptarlo, y a preguntarle la palabra y aceptar la palabra. Hermano querido, yo no voy a saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y no voy a saber cuál es la diferencia entre las expresiones de la naturaleza humana caída y las expresiones de mi espíritu. No voy a saber la diferencia. ¿Por qué usted cree? Mire los medios de comunicación. Hermano, mire un medio de comunicación que casi todo el mundo usa, que hay billones de personas en el mundo que usan ese medio de comunicación que se llama Facebook. Billones de personas usan ese medio en el mundo. Mire ese medio de comunicación para que usted vea las expresiones que usted ve en ese medio de comunicación, inclusive de personas creyentes. Hermano, ayer yo me quedé patidifuso. Estaba chequeando en Facebook, porque nosotros tenemos los mensajes, tenemos cosas en Facebook. Yo no tengo Facebook personal, pero del ministerio sí. Chequeando a ver si habían visto los mensajes, etcétera. Y entonces, de las personas que usted tiene, que son amigos, pues aparece, usted abre Facebook y aparece rápido una lista de cosas que están poniendo ahí. Y hermano, que yo veo una hermanita que hasta ahora pienso yo que sigue siendo hermana. Pero hermano querido, ¿qué le pasó a esta muchacha? Se acaba de cambiar. Ay, santo, aleluya. Bendito Dios. Yo tuve que cerrar la página. La cerré. Y el Dios del cielo, ¿por qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros? Hermanos, y mire, yo no estoy diciendo estas cosas desde una plataforma de más santo que tú. Eso no es de más perfecto que tú, de mejor que tú, de una plataforma de palomita blanca. No, estoy hablando de lo que dijo el apóstol Pablo. Porque si a alguien podemos prestarle atención, es el apóstol Pablo. Porque él dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero él dijo, yo tengo este problema en mi vida, lo que yo quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como predicábamos en el mensaje, señal y
y testimonio. Santo, mi Dios. Esa es verdad. ¿Ah? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Pero Cristo murió por mí para salvarme y perdonarme mis pecados. Pero no fue solamente para salvarme y perdonarme mis pecados. Me dejaron aquí. Pero aquí yo todavía estoy en la naturaleza humana caída, que está en un proceso de regeneración. ¿Y cómo lo logro entonces? Bueno, él dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Prestad atención a mis palabras. Que fue lo que le dijo, que fue lo que le dijeron al rico cuando estaba allá en el infierno. Le dijeron al rico cuando pidió que enviaran a alguien, hasta Lázaro, que lo enviara para atrás para que le avisara a sus hermanos que estaban todavía en la tierra. Le dijeron no. Ahí tienen a Moisés y los profetas, que escuchen a Moisés y los profetas. ¿De qué estaba hablando él? De la palabra. Pero si no prestamos atención, si no prestamos atención a lo que nos dice la Sagrada Escritura, hermanos queridos, es imposible que nosotros podamos aprender a discernir el bien del mal. Porque esta naturaleza no se sujeta a la ley de Dios. Si la deja por sí sola, no se sujeta a la ley de Dios. Tienen que obligarla. Tienen que enseñarla. A veces hay que hacer como se le hace a los caballos, que hay que ponerle un freno. Y para domarlo y guiarlo, así hay que hacer con esta naturaleza, ponerle el freno de la palabra del Señor para enseñarlo y guiarlo. De lo contrario, no aprendemos. Porque mientras estemos aquí en la tierra, aleluya, mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener ese problema, querido hermano. Ay, santo, aleluya. Sea Cristo alabado para siempre. Sí, ya adoramos a Dios. Qué adoramos, Señor. Ya adoramos. Entonces, para lograrlo, yo tengo que aprender a ejercitar los sentidos. Número 1, aprender a ejercitar los sentidos en el discernimiento. ¿Y cómo yo ejercito los sentidos en el discernimiento? Ponerlos o usándolos en la práctica de la fe. ¿Por qué es que si mis sentidos me dictan a mí algo, mis sentidos naturales, de mis emociones, de mi mente, de mi voluntad, me dictan algo? ¿Cómo yo sujeto esos sentidos a la práctica de la fe? ¿Qué quiere decir eso? Una vez en un trabajo que yo tenía, el dueño de la compañía tomaba los cheques de los trabajadores y él mismo los llevaba al banco, se los cambiaban y los traían en efectivo, en un sobre, se los entregaban en efectivo. Una vez en mi sobre había extra, aparte de mi salario, habían extra $200. Y yo dije, gloria a Dios. Y los conté otra vez para ver si era verdad, y conté otra vez si había $200. Los conté 3 veces, y 3 veces me dio la misma resultado, $200 extra. Y yo dije, este dinero no es mío. Y fui donde el jefe. Le dije, aquí hay $200 extra que estaban en mi sobre, no son míos. Y él lo tomó y se lo llevó al banco y le dijo, me dieron $200 de un sobre que no eran de él. La muchacha del banco dijo, mi fe en la raza humana ha revivido. Pero no era la fe en la raza humana, porque si yo me voy a llevar por la naturaleza humana caída, yo le digo, gloria a Dios, y me quedo con ellos, porque nadie sabía que yo los tenía. Y la naturaleza humana caída me dictaba a mí que ya tengo esa bendición, que los necesita. Qué bendición que necesitaba esos $200, llegaron a mi bolsillo. Sin pedirlo. Aleluya. Pero había otra naturaleza en mí. Que me dictaba, que decía que cada uno de nosotros debe pagar lo que debe. Pagar a cada cual lo que debe. Al que impuesto, al que honra, al que respeto. Bueno, ahí viene $200, no son míos, hay que dárselo para atrás de que eso.
Le dije, esos $200 no son míos. Y eso lo llevó al banco. ¿Por qué? ¿Cómo yo aprendí eso? ¿Qué es lo que me estaba diciendo la escritura? Que le volví ese dinero que no era mío. Si yo me quedo con el dinero, no aprendo a ejercitar esos sentidos. Hermano querido, los sentidos van a estar contigo hasta que Cristo venga por ti. Hasta que Cristo venga por ti van a estar activos. Está en ti como creyente, como persona que ha nacido de nuevo, está en ti de ejercitarlos en discernir el bien del mal. No está en el Espíritu Santo, está en nosotros. Que aprendamos lo que dice la Sagrada Escritura, que se llama la palabra de justicia, para que a través de la palabra de justicia podamos discernir. Mientras nosotros no vayamos a la palabra de justicia, vamos a estar siendo niños, comiendo leche. Por eso es que tantos cristianos que oyen un mensaje y salen enojados del templo. Están oyendo la palabra del Señor, pero salen enojados del templo. Están oyendo la palabra del Señor, pero salen enojados del templo. Eso lo dice por mí. Eso lo dice por mí. En vez de decir, si lo está diciendo por mí, Señor, ayúdame, perdóname, recibo eso. No sale enojado o enojada. Bendito Dios. Santo el que vive. Bendito el que vive y lucha. Santo es su nombre. Como decía un hermano, o una hermana decía que tenía que el Espíritu Santo decirle con quién iba a relacionarse dentro de la iglesia. La Biblia dice, saludados con ósculo santo, amados los unos a los otros. El Espíritu Santo no tiene que decirme nada más. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Esa es la palabra de justicia. A menos que yo no aprenda a ejercitarme lo que dice la palabra de justicia, queridos hermanos, yo voy a seguir siendo un creyente inmaduro, que está comiendo leche todo el tiempo. Hay que aprender a ejercitar los sentidos. Porque existe tal cosa como la realidad absoluta dentro de las Sagradas Escrituras. Desde Adán y sus hijos hasta Apocalipsis existe esa realidad absoluta entre que nos ayuda a discernir el bien y el mal. Lea la Escritura para que usted vea que sí, la Biblia habla de bien y de mal. Esas son realidades absolutas de la Biblia. Gloria a Dios. Bendito el nombre. Hay que aprender a discernir, hay que aprender a escudriñar. En 1 Corintios 2:14, la palabra discernir quiere decir escudriñar, investigar, interrogar, determinar, preguntar, examinar. En 1 Corintios 11:29, la palabra discernir quiere decir separar completamente, oponerse, discriminar. Y no está discriminar con personas, sino discriminar entre lo que es malo. Cuando te va algo malo, discrimine, no se haga aliado de lo que es malo, discrimine. Por eso usan la palabra en ese contexto de discernir. En Hebreos 4:12, discernir quiere decir ser crítico. No ser criticón ni criticar, sino ser crítico, decir esto no conviene. Aquello no conviene. Eso es ser crítico. No criticar ni criticón, no ser crítico. Es simplemente discernimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. En 1 Corintios 12:10, discernimiento quiere decir opinión judicial, contender. Hermanos, si nosotros queremos aprender a vivir como un creyente espiritual y maduro, hay que ejercitarnos, para aprender a discernir entre el bien y el mal.
Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, desecha las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Santo. Ejercítate para la piedad. Palabra que por lo general se define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Sin embargo, denota además de la fidelidad en cumplir las responsabilidades con la familia, especialmente con los padres. Santo. Piedad, término que se usa varias veces en la versión Reina Valera para traducir raíces hebreas, que en otros casos se traduce como compasión y misericordia. En el Nuevo Testamento el término piedad es equivalente del griego eusebia y otros relacionados que significan religiosidad entendida esta como reverencia o temor ante lo divino y respeto por las ordenanzas religiosas. Hermano, que mucho que aprender. Santo. Bendito Especialmente en este Dios. tiempo donde se enseña tanta teología de zafacón. Santo. Bendito Jesús. Entre los griegos no se concebía la piedad como una relación personal con Dios, sino como un deber hacia lo divino y una virtud. Ello implica, porque con excepción de las epístolas pastorales y segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, no se utiliza ese término en relación con los cristianos y prefiere describir la conducta de estos con otras expresiones. En las epístolas pastorales y segunda de Pedro, frente a las enseñanzas erróneas y corruptas, se utiliza la palabra piedad, pero se define para referirse a la calidad de vida que corresponde a la verdad del Evangelio. Bueno, eso es un ejemplo de piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Santo. ¿Cómo es que uno aprende a ser un creyente responsable, un creyente maduro, un creyente de conducta, un creyente que tiene expresiones de que ha tenido una relación con el Señor? Hermanos queridos, no hay otra forma sino ejercitarse en estos principios, ejercitarlos, practicarlos. Y la única forma de conocerlos para practicarlos hay que mirarlos en la Sagrada Escritura. Si uno no lee la Escritura, si uno no escudriña la Escritura, si uno no va a la Sagrada Escritura, uno nunca va a saber dónde se encuentran esos principios espirituales. Estamos por terminar, hermano. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. Disciplina. Disciplina. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al momento puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ejercitados en la disciplina. ¿Qué es disciplina? La Biblia usa la palabra disciplina, pero ¿qué quiere decir con disciplina? Viene del griego tutoría, educación o entrenamiento, corrección disciplinaria, instrucción, que viene a la vez de una raíz que quiere decir entrenador o maestro, disciplinador, instructor. Es imposible que una persona pueda ejercitarse en diferentes disciplinas profesionales si primero no tiene un instructor, un maestro. ¿Cierto? Es imposible que el junior pudiera trabajar en lo que está trabajando si primero no le enseñara un instructor, un maestro. Si se hubiese puesto a trabajar en lo que está trabajando sin tener la instrucción, no estuviera aquí. Porque él es electricista. Igual y Alberto, son electricistas. No estuvieran aquí si se ponen a trabajar al nivel que ellos trabajan, con la electricidad. Si no hubiesen tenido maestros que los instruyeran. Eso es disciplina. ¿Por qué fue que nos dejaron nosotros el Espíritu Santo?
¿Qué dijo el Señor Espíritu del Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el maestro, nuestro maestro por excelencia? El Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para enseñarnos? La mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces, ese pasaje de la Escritura que yo acabo de leerles a ustedes, en Hebreos 12:11 dice: ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos han pasado por pruebas aquí? Pruebas que le han sacado muchas lágrimas. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Ataques que le han sacado muchas lágrimas. ¿Cuántos? Sí, Dios. Aleluya. Hermano, todo eso viene con propósito. Todas esas cosas las permite Dios con propósito. Porque hay pruebas y dificultades en la vida que nos rodean a nosotros, que la naturaleza humana caída nos dice a nosotros: ¿por qué tú no mandas a todo el mundo a bañarse? Mándalos a bañarse, mándalos a tirar piedra al río, mándalos para el infierno. Eso dicta la naturaleza, al menos la naturaleza mía me dicta a mí eso. Teniendo el temperamento que yo tengo, la naturaleza mía me dicta eso, porque tú no los mandas para donde deben irse. Pero hay otra naturaleza en mí que yo la aprecio mucho, porque es una naturaleza que me cambió y me transformó. Y me ha dado algo que yo no tenía. Y su presencia en mí me sanó a mí de muchas heridas que yo traía de allá afuera. Me sanó. Por eso yo le presto atención. Sí, tengo esas luchas, como las tiene usted también, pero le presto mucha atención y me ejercito en esas disciplinas. Porque yo sé que esas disciplinas son para domarme a mí, aleluya, para que esa naturaleza humana caída no me controle, no determine mi paso, no determine mi acción, no determine qué es lo que yo voy a hacer luego, no. Yo tengo que, mi paso tiene que ser determinado por la luz de la mente de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Por qué? Señor, Porque yo quiero ser un creyente espiritual maduro. Alabado Dios. Alabado Dios. Amén. Eso es bueno. Santo Dios. Nos sentimos en momentos difíciles en la vida, vamos a la presencia del Señor y decimos: Señor, con lágrimas, estoy esperando en ti, Señor. Espero en tu gracia, Señor amado. Espero en tu voluntad, en tu plan y tu propósito. Y el enemigo te habla y te dice muchas cosas, pero tú confiesas las mismas cosas. Yo sé que tú eres Dios de plan y de propósito. Gloria a Dios. Vive Jesús, vive Jesús, vive Jesús. Y no me voy a salir de tu plan y tu propósito. Por más que me duela esta disciplina, no me voy a salir, Señor. No voy a salir. Ni voy a comprometer esos principios tampoco. Cuando el cristiano toma esa determinación, el discípulo, como hablábamos esta mañana, el discípulo, queridos hermanos, porque Dios ha llamado a los creyentes a ser discípulos, o sea, a ser igual que Cristo Jesús. Cuando vinieron los golpes donde el Señor Jesucristo, y vinieron el rechazo, y vinieron los latigazos, y vinieron la condenación a la muerte, la Biblia dice que Él enmudeció y no abrió su boca. Así es, gloria a ti, bendito. Como un cordero fue llevado al matadero, sujeto a la disciplina. Y Pablo dice en Filipenses 2, del 5 en adelante: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Yo quiero entrar por la ciudad de la Nueva Jerusalén, caminar por esas calles de oro Gloria a Dios. Santo. y disfrutar todo lo que el Señor tiene para mí. Tú eres Dios. Todo lo que el Señor tiene para mí. Yo quiero eso. Señor, aleluya. Sí, Señor. Pero se necesita disciplina, hermanos queridos.
Se necesita ser cristiano maduro, espiritual. Santo. Como dijo el apóstol San Pablo. Gloria a Dios. Hebreos 5:3, estoy concluyendo. Todo aquel que participa de la leche es experto. 5:14. Experto en la palabra de justicia porque es niño. Las instrucciones de la Biblia de cómo vivir como un creyente o como un discípulo lleno del Espíritu Santo precisamente se encuentran en el hecho de que nos manda la Escritura a ejercitarnos en la palabra de justicia. Primera de Corintios, Pablo dice, capítulo 2, versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Ay, santo. Aleluya. Un niño no sabe lo que Dios nos ha concedido. Los niños no saben lo que Dios nos ha concedido. Y no estamos hablando de lo que Dios tiene separado allá. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Hay cosas aquí que Dios nos las concedió a nosotros para aquí, para que las sepamos aquí. Y una de esas cosas es saber cómo yo puedo vivir como un creyente maduro, un creyente espiritual. Aquí se puede saber eso, aleluya. Pero hay que ejercitarse. Por eso Pablo dice que Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu del mundo. Porque si nos diera el espíritu del mundo, viviéramos como el mundo. Siguiéramos al mundo, obedeciéramos al mundo. Si Dios nos hubiese dado el espíritu del mundo, nosotros fuéramos creyentes del mundo. Pero como Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino que nos dio el espíritu, su Santo Espíritu, nos lo dio para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Cristo dijo, Él los enseñará, Él los va a enseñar. Lo cual también hablamos. Por eso que no estamos hablando de lo que está allá. Eso es otra cosa. Pablo está hablando de lo que nosotros podemos recibir aquí. Versículo 13 dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué es acomodar? Acomodar es juzgar una cosa en conexión con la otra. Combinar, aleluya. Cotejar cosas y decir, esto no es del Espíritu, esto es de la carne. Y como esto no es del Espíritu, entonces yo no me voy a ejercitar lo que no es del Espíritu. La oración es del Espíritu, la alabanza es del Espíritu, el estudio de la palabra es del Espíritu, obedecer la palabra es del Espíritu, el amor es del Espíritu, la fe es del Espíritu, pues yo no voy a ejercitar eso, acumulando lo espiritual con el espiritual. Santo. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Te adoramos. Hermano, le he dado algunos ejemplos solamente. La Biblia está llena de ejemplos de cómo nosotros podemos ejercitarnos en unos principios que nos ayudan a ser creyentes espirituales y creyentes maduros. Pero hay que ejercitarse en ellos. Si no nos ejercitamos en ellos, hermanos queridos. Señor, aleluya. Si no nos ejercitamos en ellos, nunca podremos. Poderoso Dios. Y conste, yo sé que todos pasamos por lo mismo. Sí, Señor. Todos pasamos por lo mismo. Santo. Aleluya. Pero no todos son cristianos maduros. El que vive, aleluya. Y si no todos son cristianos maduros, ¿por qué? Si todos pasamos por lo mismo y todos hemos recibido lo mismo, ¿por qué no todos los cristianos son maduros? El ejemplo de Pablo en Corintios. ¿Por qué no son todos cristianos maduros? Porque no todos se ejercitan en el discernimiento del bien y del mal. No todos presentan sus sentidos a ejercitarse, a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, Señor. Y lo único que nos ayuda a nosotros a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios es este libro glorioso que Dios nos ha dejado, Santo. que nosotros lo conocemos como la Biblia. Este libro glorioso nos enseña a nosotros a vivir, a discernir, a saber y a ejercitarnos. Pues Dios está comprometido con su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra. Dios está comprometido con este libro, hermano. Él no está comprometido conmigo, pero está comprometido con el libro. Sí, Señor. Y si el libro le dice a Dios que Dios debe comprometerse conmigo, entonces Dios se compromete conmigo. Santo. Pero si el libro le dice a Dios que Dios no tiene que comprometerse conmigo, pues no se compromete. Porque tiene compromiso con su palabra. Pues su palabra,
como dije al principio, y Cristo en esencia, como verbos, verbo de vida, la palabra viva y la palabra escrita, son en esencia una misma cosa. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú en tu gracia y tu misericordia nos ministras, nos enseñas, nos ayudas. Nos das gracias, Señor amado, para nosotros caminar, marchar. Aleluya. Esperamos en tu gracia, porque tú no has de abandonar tus promesas. Tú no has de abandonar tu promesa a nosotros. Señor, tú no echas atrás a lo que nos has prometido, lo que dice tu palabra, tú no echarás atrás. Dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. Todos los días. Señor, y agradecemos porque tú cumples tu palabra siempre. Santo. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda, nos fortalece y nos ministra. Gracias porque tú no nos has dado el Espíritu del mundo. Sí, Señor. Nos has dado tu Santo Espíritu. Queremos vivir para ti, esperar en ti y ejercitarnos en tu santa y tu bendita palabra para recibir lo que necesitamos para vivir como creyentes y discípulos maduros espirituales. Santo. Gracias, buen Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, por tu bendición sobre este pueblo aquí presente y tu ayuda y ministración a cada uno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Y amén.